Yo voy a hacer un poquito de historia también, de cómo llegué yo a este territorio. Un año antes de dejar la Universidad Nacional para lanzarse a la alcaldía, Antanas me llamó, me propuso que me viniera de la Universidad del Valle a la Universidad Nacional a crear un gran centro de investigación sobre cultura y comunicación. En ese momento estábamos creando la maestría del programa de comunicación de la del Valle y me era muy difícil, no pude. Como a los 20, 25 días de haberse sido elegido alcalde, yo no sé si aquí hay alguien más que participó, Antanas nos cita a un grupo por primera vez en la historia de este país completamente, abiertamente transdisciplinar a pensar la ciudad, del cual salió un libro que se llama algo así. Y estuve invitado. Digo, fue maravilloso porque había desde Salmona hasta nuestra amiga la francesa que escribió en El Tiempo, Florence Thomas, ¿sí? O sea, fue la primera vez que yo oí un relato de la tragedia que la bestialidad en que convirtió Pastrana, hijo, a la Caracas, estaba posibilitando montones de violaciones de mujeres por la noche en la Caracas, ¿sí? Lo cuento a mí, me estremeció el relato que hizo Florence Thomas de cómo era mucho más vulnerable la mujer que el hombre en la ciudad. Y hizo una reflexión espléndida. Hubo antropólogos, antropólogas, por supuesto arquitectos y unos cuantos filósofos. Y, digamos, ahí yo restablezco un poco mi relación con Antanas y al año siguiente, por una serie de razones que no tienen nada que ver aquí, pero es una crisis terrible, en plena ofensiva de los narcos en Cádiz, una ofensiva en la Universidad del Valle que puso en crisis la Universidad del Valle, una crisis muy grande, una crisis económica muy seria y en una crisis de proyecto, y decido dejar la Universidad del Valle después de 22 años, me vengo a Bogotá y Antanas me invita, aunque yo en ese momento ya no quería una cosa formal, a trabajar en el Instituto de Investigaciones Urbanas que creó, y la gente de ese instituto me encarga de que yo participe en la evaluación, o sea, estaba terminando el primer mandato, que como ustedes saben nos dejó a la mitad casi, porque para postularse a otra cosa, y participé en la evaluación de lo que habían sido la política cultural de Antanas. Y esto a mí me enriqueció enormemente porque no había solo las reflexiones que salieron en un montón de libros, como 15 o 20 libros del instituto, sino el relato de historias de barrio, de lo que había posibilitado, por ejemplo, lo que fue el aprendizaje, enseñar a la gente del barrio a grabar sus propias actividades culturales, con nada menos que con uno de los mejores directores de cine del país, joven, que estuvo durante buena parte de la primera alcaldía trabajando en los barrios con adolescentes que aprendían a manejar una cámara de video y podían empezar a dejar testimonio, memoria, no solo de lo malo que pasaba, sino de los relatos de los viejos, etcétera, etcétera. O sea, lo pedagógico mucho más ancho todavía. Y finalmente, cuando llega a la alcaldía de Garzón,
al cual yo critiqué mucho la campaña por la que llegó. Yo no le perdonaré jamás, y se lo he dicho personalmente, he tenido ocasión. Él hizo un eslogan cruel y absurdo y estúpido, que lo que había hecho Antanas y Peñalosa era cosmética de la ciudad. Cosmética, ¿sí? Pinturitas para ocultar las arrugas. Cuando lo que vivió la ciudad fue por primera vez en su historia pensarla como espacio público, y el valor del espacio público en términos de tráfico, pero sobre todo en términos de reunión de ciudadanos, en términos de que hubiera espacios para que la gente pudiera pasear. Bogotá era impaseable, ¿sí? Y por feos que fueran los volardos del señor Peñalosa, que eran horribles, pero puso a los carros fuera. Yo no olvidaré en la vida que por pura casualidad yo salía de un hotel importante en la Séptima con unos amigos colombianos que estábamos en un seminario internacional, y el señor Serrat se estaba quedando y nos preguntó: ¿por dónde diablos se puede caminar en esta ciudad? Y uno de mis amigos le dijo: por ninguno. O sea, por favor, cuídese, porque si no le roban, un carro le puede partir una pierna. Digo, cuando llega Garzón, llega Abel Rodríguez a la Secretaría, un grupo de profesores de la Nacional me pidieron hablar conmigo, fueron a mi casa, y allí me contaron por primera vez que el tema era educación y ciudad. ¿Sí? Yo me había adelantado porque mi entrada al campo de la relación comunicación-ciudad, yo estuve un año trabajando en la Universidad de Río Piedras, en San Juan de Puerto Rico, y regresé, o sea, me fui a los 2 días de asesinar a Galán, y regresé en julio del 90, cuando empezaba la campaña de Gaviria, y en ese momento primero no hubo ningún acto público en la calle, todo era en televisión. O sea, yo me encontré que esa campaña no se podía hacer sino en lugares cerrados, porque la arremetida de, el que sabemos, del patrón, ¿sí?, de Pablo Escobar, que iniciaba su lucha de frente contra el Estado, hizo que el miedo se volviera una dimensión estratégica de la vida de los ciudadanos en Bogotá. Miriam Jimeno, la antropóloga, escribió: en ese momento íbamos de la casa al trabajo como por entre un tubo. A mí esa frase me pareció tan gráfica, ¿sí? Nos agarrábamos del bolso, ¿sí?, y cada cual se metía en el tubo de un bus, en el tubo de un automóvil, pero con el bolso agarrado, y más los que iban por la calle. Y a mí aquella invitación de un grupo de profesores de la Nacional diciendo exactamente lo que se acaba de plantear: sacar la preocupación de la educación, sacarla del aula, no en el sentido de sustraerla a las nuevas condiciones y transformaciones del aula en esos años, sino de, al revés, oxigenar la relación con el interno, con la interioridad de la escuela, con sus tramas, con sus dificultades, con sus búsquedas, con sus descubrimientos, con sus hallazgos, pero oxigenarla. La ciudad significaba oxigenar eso, y oxigenarlo en términos, en ese momento, en términos de seguir construyendo cada vez más sentido de lo público en los ciudadanos.
fue la primera vez en este país que investigadores de todas las ciencias y de todas las narrativas se juntaron por primera vez justo por el miedo, o sea, lo que estaba significando Pablo Escobar y lo que estaba significando una campaña que era un perpetuo velatorio de citas de Galán, ¿sí? Porque evidentemente estaba muerto, pero era el que tenía que haber sido. Entonces, pues, fue una situación dramática muy fuerte. Y digo, hubo aquel seminario que fue maravilloso. Y yo quiero resaltar que una de las ponencias, para mí, más ilustradoras de lo que estaba pasando en el país fue de un estudiante que estaba terminando estudios de comunicación y que me había mandado en borrador un libro que yo de alguna manera empujé para que le publicara el CINED. Era Alonso Salazar, No nacimos pa' semilla. Cito esto porque para mí ha sido un libro parteaguas en este país. Había montones de investigaciones que demostraban que los jóvenes eran una epidemia de narcotráfico, de disolución de las costumbres, de violencia, de sin memoria, y el hijo de Galán, que fue el primer viceministro de ese viceministerio de Juventud que se creó, ¿sí? Me llamó e hicimos una investigación muy distinta, pero digo, yo ayudé de alguna manera a que se publicara No nacimos pa' semilla, porque animé a que Alonso, que había sido un alumno mío en pequeños seminarios en Medellín, se decidiera a escribir ese libro tan incómodo para las ciencias sociales de ese momento. Termino. De alguna manera, yo entonces entro al tema de educación y ciudad, de un lado, como una deriva de mi propio trabajo sobre medios y miedos. O sea, lo que yo descubro es que no es que la televisión sea buenísima, sino que como la calle es muy insegura, la gente ve mucha televisión. O sea, yo lo traduje en un eslogan, no es que la televisión atrajera, es que la calle expulsaba. Entonces, los señores de RCN y Caracol no entendían para nada lo que estaba pasando, pero eso sí, sabían hacer el negocio. Pero no tenía nada que ver con la calidad de la televisión. Tenía que ver con una situación, eso, de que íbamos de casa al trabajo y regresábamos por entre un tubo. Y ahí, digamos, lo que yo les planteé a mis amigos de la Universidad Nacional, enviados por el secretario de Educación, por Abel, fue que había que retomar. Mal que le pensara a mi amigo Lucho, señor alcalde, había que repensar lo que había hecho Antanas en términos de quitarle el miedo a la gente y con un verbo muy, para mí tosco, pero importante, empoderó a los ciudadanos de Bogotá como jamás pensamos que se pudiera hacer en 4 años. Y empoderó significó, para mí, que no es que Antanas hizo muchas cosas, es que convenció a los ciudadanos de que ellos podían hacer muchas cosas. O sea, lo que Antanas logró es posible cambiar Bogotá, es posible transformarla, es posible transformar la relación de la gente con los que no se conocen, para que dejen de ser los enemigos y empiecen a ser gente como tú. Porque resulta que nos contagiábamos del miedo, cuando lo que nos podíamos contagiar era la valentía, ¿sí? Entonces yo ligué mucho realmente a esta experiencia
que después yo he escrito, y está por salir un libro que su amiga Doris Sommer de Antanas lo va a publicar primero en inglés, un libro sobre la alcaldía de Antanas, que creo que se merece. Hay un libro de Javier Sáez, que fue el primero que se ha hecho, sobre un análisis de la experiencia de Antanas, y este otro libro que va a salir, donde yo estudio lo original que fue en América Latina entera su idea de que la cultura más importante no eran las culturas de las artes, era la cultura cotidiana del ciudadano. Esto era una herejía. Yo estaba en un grupo muy serio de Claxo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, sobre políticas culturales, y para nosotros política cultural siempre iba ligada a alguna de las áreas de producción, creatividad. Y lo de Antanas rompía por completo esto. O sea, yo tengo un texto escrito sobre eso porque creo que fue realmente de una originalidad mundial. De una originalidad mundial. Y de hecho después se lo reconocieron. Fue capaz de pensar que se podía hacer política cultural defendiendo el espacio público y enseñando a los ciudadanos a tejer espacio público. Y creo que en ese sentido fue realmente maravilloso. Y, para terminar, yo soy invitado a uno de los primeros grandes encuentros, pero no de la gente que estamos aquí, de maestros puros y duros, un enorme salón sí, exactamente, de tal manera que uno hablaba 3-4 horas con un montón de maestros que tenían un montón de preguntas que nosotros, los intelectuales, no habíamos pensado por ningún lado de lo que significaba educación y ciudad, ¿sí? O sea, lo que yo aprendí en esos 2 años, ¿sí?, en que participé en estos encuentros con los maestros, con miles de maestros, creo que fue realmente de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Gracias, maestro Barbero. Bien, creo que justamente el cierre del profesor Barbero nos abre la siguiente conversación más a profundidad de algunas cosas que se retoman, digamos, de una historia reciente de miedo, de percibir la ciudad como una amenaza, de casi que recluirse en la casa, y en esa relación, digamos, de la ciudad con la educación, pensando la ciudad como un espacio público. Y yo voy a retomar una pregunta que proponía el profesor Barbero en ese evento. ¿Es posible percibir la ciudad como un asunto público o como mera sumatoria de intereses privados? ¿Es posible pensar la ciudad desde lugares y pensamientos nómadas y plurales para comprender de qué están hechas las fracturas que la estallan? Estallido en tanto las formas renovadas de marginación y exclusión social, como de los nuevos modos de estar juntos que permiten a los ciudadanos experimentar la heterogénea trama sociocultural de la ciudad, la enorme diversidad de estilos de vivir, de modos de habitar, de estructuras del sentir y del narrar. Y allí, digamos, en una tensión que creo que ustedes ampliarán, es si la ciudad, esa percepción de la ciudad del miedo y de la amenaza, ha transitado, digamos, a otros lugares de desconfianza hacia el otro, en la agudización del conflicto armado durante los últimos 20 años. Entonces, Hernán sigue con la historia de los siguientes 10 años.
8 años. Bueno, les cuento que tenemos más o menos 40 minutos para este diálogo. No, la verdad, yo simplemente dejo expuesta esta tesis de que si alguien me consultara como editor y me dijera, bueno, señor editor, ¿usted qué opina de esta revista? Se llama Educación y Ciudad. Entonces yo le diría, cámbiale el nombre porque no se corresponde con el contenido, póngale la educación de la ciudad. Y esa es una diferencia, digamos, que yo quiero, digamos, insistir en ella, con todo el afecto, el amor, el cariño, el respeto que le tengo pues a esta revista a la cual estoy pues íntimamente ligado. Y quiero recordar los sueños del proyecto Educación y Ciudad. Pero bueno, como decía, los sueños son. Pero por ejemplo, con Alejandro gastamos mucho tiempo y perdimos mucho tiempo en el ocio también, pensando, por ejemplo, en un mapa de la arquitectura de la ciudad, que así como los niños españoles de Madrid saben en la zona de los Austrias, de los Borbones, en fin, y forma parte de su saber y es importante para su vivir en la ciudad. También los niños pueden hablarnos de la arquitectura de la ciudad, de los territorios de la ciudad. Por supuesto, es muy importante una historia de la construcción y destrucción de esta ciudad. Fernando Viviescas, uno de los colaboradores que aparece en esta revista, nos ha contado ese proceso de cómo los colombianos somos capaces de destruir nuestras ciudades y volverlas a construir y volverlas a destruir. Y hoy en día la no destrucción de las ciudades es un gran aporte ecológico. O vamos a seguir pues tumbando la ciudad y volviendo a hacer otras cosas, pues cuando el mundo está lleno pues de conservacionismo, etcétera. El otro mapa que pensábamos con Alejandro era el de la gastronomía. ¿Cómo así que no vamos a saber los bogotanos qué es lo que comemos y dónde es que lo venden y cómo es que lo preparan y cómo todo ese saber cultural que hay alrededor del buen comer y también del mal comer? Por supuesto, un mapa histórico de la ciudad. La historia de Bogotá se enseña en segundo de primaria, aprovechando el estado de inocencia de los niños. ¿Quién va a discutir las 12 chocitas y don Gonzalo Jiménez de Quesada, que es? Pero la historia de la ciudad como un saber de sus habitantes, pues no existe. Y eso hay que construirlo. Eso es parte del repensar los saberes, los conocimientos, las enseñanzas, que es parte de una de las preocupaciones que veo de la revista en el último momento. Por supuesto que tiene que haber un mapa de los servicios. La ciudad es una sumatoria de servicios y hay que establecer una relación del ciudadano con esos servicios. Y no ese trasegar de la pobre gente preguntándose dónde se paga, cómo me conecto, en fin, etc. Por supuesto, algo esencial, la movilidad, este problema que nos tiene al borde de la histeria colectiva de la movilidad y el problema de los sistemas de transporte. Cualquier joven, cualquier niño tiene que encontrar, saber cómo es que funcionan. Y por supuesto hablamos de mapas, ¿no? El mapa pues es un concepto que entraña pues investigaciones, didactización, en fin. Y yo diría que hay que persistir en que la ciudad sea un objeto de preocupación de la escuela, como campo de saber y de formación. No puede ser que la ciudad para muchos niños sea las calles que van de su escuela a su casa. Eso no puede ser ese concepto de ciudad de los niños y lo que le pase allí, él piense que eso es la ciudad. Ni la ciudad puede estar en estos grados de segregación territorial que son absolutamente vergonzosos.
porque no es una segregación solo entre ricos y pobres, sino al interior mismo de los pobres y al interior mismo de los ricos. Eso no puede ser una sociedad en democracia. Y la escuela de la ciudad, esta, la de Bogotá, tiene que pensar cuál es su responsabilidad en la construcción de la convivencia, porque es en la convivencia, es una categoría concreta, es en un territorio, es en unas relaciones, es en unas posiciones de sujeto, y eso no se puede renunciar. Y yo culminaría con lo siguiente: el líder no puede ser solo, el líder debería pensar si se queda en ser un centro de pensamiento, de reflexión, de producción intelectual, que abriga la ilusión de que las políticas públicas acojan sus resultados por mediaciones que muchas veces son políticas, burocráticas e institucionales, y recupera el campo de la formación. Uno de los grandes éxitos, por supuesto, hay condiciones y circunstancias históricas que lo posibilitaron, el antecedente del viejo Dieset, es que eso sí era, esos maestros no salían de la Dieset. La cafetería era uno de los sitios más exitosos de ese sitio, permanecía llena de maestros y maestros hábitos de hacer cursos, bueno, en la Feria del Crédito, que después tratamos de organizar con el compañero Alejandro y sus PDF, en fin. Bueno, pero era más o menos lo mismo. Pero me entendieron, Mire, para los jóvenes eso ya no existe. los resultados PISA pusieron en evidencia la profunda crisis de las facultades de educación, su profunda responsabilidad, su otitis testicular. También están en crisis las universidades de garaje, las que montan los políticos y pésimos intelectuales y avivatos negociantes por toda la ciudad, hasta en Suba universidad. Allá vive mi mamá, doña Julia. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no arriesgamos que así como hay institutos en América Latina muy prestantes en materia de formación, a la cual van muchos colombianos, volvamos por el fuero de la formación docente, tanto la que conduce a títulos como una formación que sea capaz de responder a las grandes expectativas, digamos, de los maestros. Dejo esa inquietud, y una última es: ecológicamente es insostenible una revista en papel. Hay que seguir con el papel como muestra para las bibliotecas y como nuestro testimonio, nuestro compromiso con el libro. Pero esta revista necesita saltar a un lugar para que sea visualizada no solamente por los maestros de Colombia, sino del mundo entero, y sea un lugar de referencia del pensamiento y de la investigación educativa. Sí, bueno, la revista ya está en digital, pero digamos que lo que conmemoramos hoy es la posibilidad de que la revista esté inscrita en las 3 bases de datos que dijo nuestro subdirector académico. Pero bueno, yo quisiera, Alejo, darte la palabra, no sin antes enunciar algo que me parece interesante del profesor Hernán, y es recuperar el campo de la formación docente en el IDEP, pero digamos que la mención de Alejandro es mirar la revista como un dispositivo de formación, que creo que con Aula Urbana, que tiene otro formato, ha permitido, digamos, mantener de alguna manera esa intención. Y lo otro, que seguramente lo tomará el maestro Barbero, es ¿por qué se vuelve insostenible una revista en papel? ¿No? ¿Y por qué se cree que hay un acceso universal
en aras de la democratización del conocimiento, cuando la revista se vuelve un recurso virtual, ¿no? Atravesado, digamos, por las nuevas tecnologías. Alejo. Sí, este formato es muy original y esto no me lo pueden poner en la red, no me lo cambian. ¿Sí? Esto es propio de esta revista, se identifica entre otras cosas por el formato. Cuadrado perfecto, que se lo inventó Hernán, y ganó un premio de diseño, y eso se le debe también a Hernán, pero eso no lo reemplaza la web, hay que subirla, pero esto no lo pueden dejar nunca. Ahora, el dispositivo formativo, sí, exactamente quería referirme a eso que Amanda acaba de decir. La revista es impensable por fuera del IDEP. Yo he querido como plantear esa tesis, ¿cierto? Es impensable por fuera del IDEP, con todo lo sui generis que es el IDEP, ¿sí? Con todo lo extraño y lo curioso y lo milagroso que es que exista, lo extraño que es que todavía exista, pero con todas sus particularidades y con todas sus extensiones, pero no se podría entender de otra manera. Es que el día que el IDEP lo vuelva en una institución de la distrital, pues deja de ser el IDEP. Bueno, podrá hacer cosas maravillosas, pero digo que si mantengan esa tensión entre los maestros de carne y hueso, ¿cierto? La ciudadanía, incluso en sus diferentes versiones, la administración y la academia, eso la enriquece muchísimo y perdería mucha potencia el IDEP. Pero la revista sería impensable entonces sin el IDEP. Pero la revista tiene un hijo menor, es decir, la revista tampoco se puede entender entonces sin aula urbana, que fue otro invento de esos años que quería comunicar con otros lenguajes distintos a los de la revista, con otras imágenes, con otro formato. Sobre eso hoy discutimos, soñamos, también especulamos, perdimos el tiempo también con Hernán mucho, pero se ganó un proyecto que yo creo que es impensable sin la revista, sin aula urbana, y que ahí está, y sigue vivo el magazine, ahora la MAU. Y sigue, pero nosotros comenzamos con un tiraje de 30.000 ejemplares. Era una cosa, nosotros decíamos que queríamos competirle al espacio. Queríamos el espacio pedagógico. El espacio pedagógico, pero en el sentido de lo que era el espacio. Con algo de amarillismo, incluso claro. Queríamos ponerle. Joven mata a su maestro. Queríamos poner atrás, en la parte de atrás era, pero era verdad. No solo la caricatura, que luego se quiso una historieta que se construyó un personaje muy interesante, sino atrás era permutas. Avisos clasificados de maestro. Permuto puesto por ciudad pequeña en Bogotá, permuto mi carro, los maestros con sus avisos clasificados, y circulaba y era hacer de la aula urbana su lugar donde se puede ser visible, y en los colegios alcanzó a ser importante la forma como se usaba esa parte de este dispositivo. Yo digo que la otra parte del dispositivo es que nació del IDEP, nació de todo este proyecto de pensar la ciudad, fue el navegador pedagógico urbano, ¿cierto? Que es otro parte de este dispositivo que tuvo dos versiones, pero en esa segunda versión era en el sentido que el maestro Jesús Martín nos decía, y Hernán también, de oxigenar la escuela, porque no es tanto como la escuela va a la ciudad, sino también como la ciudad va a la escuela, y se vuelve en un objeto de enseñanza y en un objeto porque la ciudad está en la escuela, pero a veces ni el currículo, ni los maestros, ni la cultura escolar se da cuenta. Y resulta que ahí están en sus rostros de los niños, en la vida de los niños, en la piel de los niños, en las historias en los cuerpos, ¿cierto? Y está la ciudad inmensamente rica hablando dentro de la escuela, pero por supuesto también la escuela en la ciudad. El navegador pedagógico permitía eso que Hernán aludía, ¿cierto? Los niños recorriendo la ciudad, reconociéndola y convirtiendo eso en los temas de enseñanza y aprendizaje.
las ciencias, el lenguaje, la historia, por donde quiera agarrarlo, allí estaba un material impensable que reemplaza todas las bibliotecas del mundo e incluso el Internet. ¿Cierto? Porque no es lo mismo el mundo infinito de la información que circula por Internet que todo lo que la ciudad con su intensidad, decía yo, incluso con su dramatismo, pero también con su riqueza, puede enseñarle a los niños. Ahora, todo eso estaba atravesado por ese movimiento de ciudades educadoras, que lo trajimos y pudimos escuchar 10 experiencias de 10 ciudades educadoras en la otra pata de ese dispositivo formativo que era la cátedra de pedagogía, a la cual hacía alusión el maestro Barbero. Eran más de 1000 maestros una vez al mes reunidos hablando de estos temas con intelectuales, con experiencias del mundo entero. La revista da cuenta dos revistas dan cuenta de esa cátedra. Entonces, el aula urbana, la revista, la cátedra de pedagogía, el navegador pedagógico, era todo eso sin el IDEB es impensable. Y era una posibilidad de conectarse entonces con la vida de la escuela, oxigenarla, y termino con esto, mire, ¿cómo no va a oxigenar la ciudad la escuela? Y esa es un poco la idea de Tonucci, por eso también el IDEB lo trajo después. O sea, es que la ciudad se transformaría radicalmente en su cultura si empezara a ver los niños caminándola, porque eso intimida. Hasta los más oscuros personajes de la ciudad se intimidarían con los niños, con los maestros. Yo me lo imagino un poco bucólicamente la cosa, ¿no? De la mano del maestro, los niños recorriendo la ciudad. Pues eso obviamente que tiene una realidad también compleja, el tema de la inseguridad, todo lo que quieran, pero no renunciaríamos a pensar esa posibilidad, y así se planteó el navegador pedagógico. Bien, una ciudad habitada por lo intergeneracional, donde el profesor Barbero creo que justamente en el artículo de Educación y Ciudad hace una referencia muy importante, digamos, de esa brecha entre las emergencias, digamos, de las culturas juveniles o de lo joven o de la condición de lo juvenil, atravesado por este tema de la interconectividad, del Internet, etcétera, etcétera, y una generación de adultos, los dos viviendo en la misma ciudad, pero percibiéndola de maneras distintas. Una ciudad habitada por lo intercultural, donde quizás la relación con el otro está marcada más por la desconfianza que por el vínculo convivencial, ¿no? El de convivir con ese otro. Una ciudad habitada y pensada desde lo interdisciplinar y una ciudad interconectada. Entonces, la ciudad, decía Hernán, debe ser una preocupación de la escuela. La ciudad también puede ser un contenido a ser enseñado, pero también la ciudad es un espacio que educa. Y allí la comunicación, digamos, en toda la concepción amplia de lo que el profesor Barbero ha venido produciendo durante toda su vida académica, ha puesto unos matices muy importantes y quisiera que el profesor Barbero pues comentara y ampliara. A ver, muy rápido, porque ya estamos de alguna manera saturados porque ha sido denso. Cerrando. Tres pistas. La primera es una pequeña experiencia personal dirigiendo una tesis de una estudiante de la maestría de comunicación en comunicación y medios de la Universidad Nacional. La alumna trabaja de maestra en una escuelita en el Usaquén altísimo, que es el Usaquén pobre, pero un Usaquén muy especial porque es gente que ya son desplazados, que ya pasaron por varios lugares de la ciudad. O sea, no llegan directamente de la costa caribe o del sur a Usaquén, pasan por otros sitios y llegan a parar allá. Ella me plantea, cuando el director del programa me dice, mira, es una alumna muy inteligente, quiero que tú le dirijas la tesis, lo que ella en ese momento estaba queriendo hacer era una emisora de radio en su escuelita.
Pero muy pronto ella solita se dio cuenta de que el tiempo de hacer una tesis de maestría y el tiempo de crear una emisora de radio no coincidían, ¿sí? Iba a ser mucho más largo y duro poder crear una emisora. Entonces yo le propuse otra cosa. Y lo cuento porque es que lo que yo aprendí siguiendo la inteligencia de esta alumna que acaba de presentar su tesis y se la han laureado, aunque sea una tesis de maestría, yo le dije, mira, a mí lo que me preocupa es el lugar que juega la escuela en el barrio, pero no un lugar para hacer beneficencia con las cosas que la escuela puede darle al barrio. No, la pista que le di fue, yo sueño con que la escuela sea la mediación, el lugar de mediación entre el barrio y la ciudad, textualmente. Pues ella se armó de todo un plan, primero, para convertir una idea, y empieza a hablar con un grupito de alumnos, los más despiertos, y los alumnos le dicen, mira, en el barrio hay unas pocas personas que son realmente a los que el barrio entero respeta. La mayoría son viejos, pero eso no significa que estén desconectados del mundo de hoy. Hay que descubrirlos, porque hay algunos que los conocemos ya, pero hay muchos otros que no los conocemos, que son a la gente a la que busca el común de la gente cuando tiene problemas. ¿Sí? No sé si se cura en el barrio, pero al menos parece que no tiene una presencia muy grande, y entonces los consultores serán estos señores. Entonces, lo lindo fue que ella piensa en serio y convierte a los alumnos en etnógrafos para ir por el barrio descubriendo, observando qué problemas y qué gente son aquellas a las que se busca cuando la gente tiene esos problemas. Pero había diferentes tipos de problemas, por tanto, diferentes tipos de, entre comillas, asesores. El otro frente fue pelear con los maestros para una sola cosa, para convencerles de que aceptaran hablar con el grupo de viejos del barrio. ¿Sí? O sea, querían que el barrio no fuera esa cosa vaga, indefinible, con la que realmente hacemos limosnas y hacemos piedad, tenemos piedad por los pobres. No, que los maestros oyeran a la gente del barrio contarles cuáles eran los problemas y, en muchos casos, cuáles eran los proyectos. Los proyectos de desarrollo del barrio, los proyectos de mejoría del agua, del acueducto y del alcantarillado y de la energía eléctrica y de muchas cosas más. Y lo más lindo de todo es que al final lo que yo buscaba lo descubrieron casi que por su cuenta, en alguna pequeña aporte mío, pero lo descubrieron entre la maestra y los alumnos, y es que de lo que se trataba era de que la escuela se convirtiera en la institución que iba a reclamar a la ciudad por los derechos sociales del barrio, por los derechos culturales, por los derechos políticos. ¿Sí? Esto puede parecer un cuento de hadas, no fue un cuento de hadas, fue un trabajo de año y medio muy serio, que, les digo, yo evidentemente soy el abuelito de esto, me llenó de satisfacción que el jurado laureara esa tesis, porque rompía todos los esquemas de tesis y realmente fueron muy, muy clementes, porque
no se parecía a la mayoría de las tesis. Y además la escritura ya se fue soltando y evidentemente la escritura no era una tesis académico, era mucho más casi un panfleto anarquista. Este es mi primer punto. O sea, sí podemos pensar que la escuela se salga de su mundillo chiquito y pueda empezar a hacer un trabajo de fondo con la gente del barrio para que la gente del barrio se sienta en la ciudad y empiece por exigir derechos, ¿sí? Porque a veces hay cosas muy, muy importantes, culturales, en los barrios y no tienen el menor apoyo de la ciudad. O sea, desgraciadamente me contaban gente, líderes del mundo cultural en Ciudad Kennedy, en la Nacional, hace unas semanas, como la alcaldía Petro ni ninguna alcaldía han logrado que la plata no vaya a los mismos bolsillos que cuando estaban Pastrana y familia de alcaldes de Bogotá. O sea, eso que llamamos, lo que sabemos, ¿sí?, del clientelismo, sigue vivo. Y las alcaldías, ni siquiera las antanas, lograron romper esas redes mafiosas, pues no es otra cosa, ¿sí?, que se quedan con la plata que es para cultura. Y entonces había unos líderes jóvenes que hacen trabajos maravillosos en Kennedy con las uñas, porque no les llega prácticamente un centavo de la Secretaría de Cultura. Entonces yo digo, ahí habría que buscar aliados para romper este tipo de robos. Lo segundo que quería plantear es, decir ciudad hoy es decir cosas nuevas. Yo tengo una imagen rápida, es que durante mucho tiempo ciudad, y más en nuestros países, ciudad era el lugar donde uno nacía, es decir, era el municipio grande, ¿sí? O sea, era el lugar de nuestras raíces, de nuestra raíz cultural, y de alguna manera la raíz es algo que nos amarra a ese lugar. Desde hace tiempo sabemos que hoy la ciudad, y cuanto más grande la ciudad, más, no es solo raíz, es también flujo. Está tan hecha de raíz como de flujos, de redes. Un antropólogo muy amigo, catalán, que logré traerlo varias veces a Colombia, que ya murió, él estudió en Inglaterra antropología y se inventó una idea preciosa que él decía que era meramente de los ingleses, pero yo creo que él jugó un papel ahí, que era que de mediados del siglo XX hacia adelante apareció una figura antropológica nueva, que eran las raíces que caminan. O sea, decir raíz era lo que no se mueve, pero a partir de un determinado momento las raíces caminan. Y evidentemente la primera imagen son los miles de millones de migrantes. ¿Sí? Yo tengo una caricatura hecha en un periódico de Madrid hace ya muchos años, que es exactamente esto, un árbol en el que las raíces van caminando. Por debajo de la tierra, por arriba están las hojas, pero las raíces tienen zapatos y caminan. Esto es una bomba, porque nuestras antropologías colombianas, perdónenme todos los antropólogos y antropólogas que hay aquí, siguen obsesionados con los indígenas. Y no tenemos ni un 1 por 1000 de antropología urbana. Y esto es suicida para un país como Colombia, que tiene más ciudades grandes que ningún otro país de América Latina. Ciudades intermedias grandes. Ninguno, porque
realmente la violencia con mayúscula sacó tal cantidad de campesinos que tenemos un montón de ciudades intermedias muy grandes. Entonces, no tenemos antropología urbana, que es vital hoy. Yo tuve problemas muy serios con la Universidad de los Andes para que le autorizaran a una alumna mía a hacer una tesis de maestría en antropología. Ella era productora de un reality, de un reality show. Y no había manera de que le autorizaran a hacer la tesis. Ese no era un tema antropológico. Pero a donde quería llegar es, entonces, a que la ciudad hoy, yo pongo siempre el ejemplo de Paul Auster, el novelista neoyorquino. Él dice todos los días, yo soy neoyorquino, sin Nueva York yo no existo, me ha hecho Nueva York. ¿Sí? O sea, mis raíces, mi cabeza, mi sensibilidad, en un tanto por ciento enorme, es neoyorquina. Pero el tipo pasa en Nueva York un tiempito del año, porque está metido en un montón de redes, no solo de escritores. Hoy día los escritores tienen que ver con muchas más cosas que solo la escritura. Y sobre todo teniendo una esposa como la que tiene, le mueve mucho más. O sea, cuando él se quiere quedar, ella le saca. Entonces, a mí me sirve de ejemplo. O sea, sí sigue siendo un lugar, un territorio, hay raíz. Los seres humanos no podemos vivir sin raíces, pero esas raíces se mueven, esas raíces están atravesadas por flujos, por redes. Entonces decir ciudad, y más para adolescentes hoy, incluso de los sectores populares, sabemos que en Ciudad Bolívar fue donde se dio el crecimiento más grande y más rápido de venta de celulares, porque los desplazados, o mejor, las desplazadas, lo primero que ahorraron fue para comprar un celular, porque el marido salía a buscar a ver si encontraba trabajo. Y los hijos, uno estaba cerca y el otro estaba en la otra punta de Bogotá, porque la Secretaría ha hecho milagros para colocar a tantos miles de niños que han llegado del resto del país, ¿sí? Entonces, las madres no podían vivir por angustia sin saber si los niños habían llegado al colegio. Entonces había que llamar a algún celular del colegio para saber el niño llegó, el niño salió, a qué hora salió, porque se demoraba mucho. La gente no puede vivir en angustia de no saber. Estamos acostumbrados a tener la escuelita al lado, ¿sí? Ahora puede estar a la otra punta de la ciudad. Entonces, este cambio profundo, que no es un cambio meramente técnico, son nuevos modos de incertidumbre, de angustia, que hay que manejar, y sin los cuales no. La familia estalla, la relación padres-hijos estalla, ¿sí? No estoy atribuyendo a la tecnología ningún plus. Estoy diciendo que posibilita que haya menos angustia, que haya menos inseguridad, que haya menos sufrimiento, ¿sí? Entonces, en este sentido, digo, hay que recomponer nuestra imagen de lo que es ciudad hoy. Bogotá no es solo un territorio con una historia que es larga y que tiene un montón de riquezas que hay que incorporar a la memoria y a la escritura de nuestros adolescentes. Pero, y con esto termino. Maestro, ¿me deja hacerle un comentario, sí, para que usted reaccione a propósito de lo que acaba de hablar, de describirnos muy bellamente de lo que son las ciudades? En la experiencia de la
Secretaría de Educación con el programa Escuela, Ciudad, Escuela y el navegador pedagógico, los maestros cuando salían de algunos lugares, básicamente Ciudad Bolívar, Usme, Usaquén Alto, Suba, y hablando con los niños después de cómo era la experiencia, cómo les había ido con esas, las salidas pedagógicas, y decían los niños, a mí me encantan porque yo nunca había ido a Bogotá. A mí me gusta porque es que el profe nos lleve a Bogotá. Esa imagen de barrio, ciudad, la escuela como un puente. Y para terminar, digo, una especie de reto. No hay derecho a que los países de América Latina, en su conjunto, se dejen pisotear por ese llamado informe PISA. Les voy a pasar a los compañeros la reacción de un montón de grandes investigadores norteamericanos. No sé si tienen el documento ya. Firmado por gente de las más grandes universidades de Inglaterra y Estados Unidos. El título del texto es: ya está bien de ideología. Los gringos, hablando de ideología, científicos, ingenieros, químicos, diciendo a la vista, ¿pero esto qué es? Entonces, ¿quién se creen? La medición es una porquería. ¿Sí? Yo dije esto el otro día en otro sitio y casi me agreden porque yo dije, por favor, junten a los ministros de Educación de América Latina. Por favor, lideren una protesta, porque ahí no cabemos. En ese esquema lógico, matemático, pseudo-matemático, cuantitativista, no cabemos. Es demasiado estrecho, es demasiado simplón, es demasiado cuantitativo. Y los procesos tienen que ver con las culturas. Y las culturas tienen derecho al respeto, mínimamente al respeto. Yo quería simplemente pedirles que... Bien, la profesora Nancy va a cerrar con unas palabras. El diálogo no se cierra, queda abierto. Lamentablemente, por la agenda siempre ha tenido inconvenientes la participación del público. Seguramente quisieran preguntar muchas cosas, opinar, plantear, pero creemos que hay espacios informales en los que seguramente vamos a seguir conversando en estos 15 minutos que vamos a ofrecer. Un cóctel zanahorio, al estilo de Antanas. Agradecerle al profesor Barbero, al profesor Alejandro, al profesor Hernán, y le doy la palabra a Nancy. Muchas gracias por la escucha y por la interlocución. Bueno, es mejor palabras cortas o si no nos quedamos sin auditorio. Está absolutamente claro el interés que teníamos de escuchar a nuestros invitados y por eso, profesor Barbero, le comentamos que hemos decidido grabar este diálogo para poderlo compartir a través de la red con todos los interesados, pero también vamos a extenderle una invitación que ya la tiene Hernán, que la tiene Alejandro. Ellos han hecho parte permanente, no siempre lo logramos, del comité editorial, para que muchas de las ideas y las propuestas que van surgiendo alrededor de este ícono que es la revista Educación y Ciudad pueda seguir teniendo posibilidad de existir. El segundo asunto, y hay que decirlo, y uno tiene que aprovechar estos escenarios
a propósito del reto que nos plantea Alejandro en relación con la formación de los maestros, es que por esas circunstancias también de las lógicas que no tienen seguramente nada que ver con lo que estamos discutiendo aquí y que es donde se toman las decisiones, el IDET no tiene sede. Hemos sido al estilo de palestinos, hemos estado deambulando y hemos perdido parte de esa identidad. Los últimos años estuvimos en la Secretaría de Educación y creían que era una dirección de la Secretaría de Educación. Muchos de los maestros nuevos decían voy para la Secretaría de Educación y en realidad iban para el IDEP, y por eso salirnos de allí, de ese escenario, en un espacio que estamos intentando reconfigurar como espacio de maestros y maestras, es muy importante, pero mucho más importante tener un espacio propio. A manera de eso que hemos hablado a lo largo de mucha parte de nuestra historia como maestros, la escuela del maestro, la casa del maestro y la maestra, ese espacio que muy bien se tejió cuando la DIESET tenía ese carácter tan especial de convocarnos. Y un tercer asunto que comparto plenamente con el profesor Barbero, es que nosotros tenemos que pensarnos la ciudad de maneras diversas, y ese pensarnos la ciudad de maneras diversas pasa por este tipo de encuentros. Si no tenemos la posibilidad de compartir, de encontrarnos, de discutir sobre estos asuntos, pues seguramente el mundo limitado que a veces es la escuela, el mundo limitado que es el aula de clase, el mundo limitado que son esos saberes que circulan de manera tan cuadriculada en la escuela, pues nos vuelve muy limitados también en comprender otras posibilidades de ciudad, y Bogotá particularmente, pero sabemos que otras ciudades en el mundo y otras experiencias que no necesariamente están asociadas a políticas de un espacio físico, de un territorio en particular, lo han logrado. Entonces siempre hay ahí una posibilidad y una esperanza. Esta convocatoria lo que pretendía era fundamentalmente eso, que diéramos lugar a que nos encontráramos. No esperábamos de verdad toda esta multitud de buenas personas que creen en lo que podemos hacer desde un espacio institucional único, sui generis, pero fundamentalmente que tiene vida, que tiene piel de maestro, que tiene piel de maestra. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a encontrarnos seguramente unos minutos allí afuera. Muchísimas gracias, profesor Barbero. El IDE es tu casa. Alejandro, Hernán, querida Amanda, muchas gracias por habernos dirigido este diálogo. IDEP, conocimiento para la educación.